Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Mario Llave. En esta oportunidad seré el docente de la materia base de datos 1. Espero que esta materia sea productiva para ambos, que podamos aprender sobre la materia y pues estaré dispuesto a contribuir con el conocimiento que tengo y pues para sacarles de algunas dudas, ¿no? Para ello empezamos con la clase 1, que consiste en el ciclo de vida de una base de datos. Para eso necesitamos saber, ¿no? ¿Qué es un ciclo de vida de una base de datos? Como el ciclo de vida de un ser humano, ¿no? Es lo mismo, que hacemos una comparación a eso. Quiere decir que nosotros vamos a tener el ciclo de vida de una base de datos por los fases y procesos que se deben seguir para que podamos responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos que saber, digamos, cómo implementar una base de datos, ¿no? Para la implementación de una base de datos hay que seguir algunos pasos, que en este caso sería, para empezar, estamos con el ciclo de vida de una base de datos, ¿no? Este ciclo de vida de una base de datos se divide en la planificación y análisis de necesidades. En esta etapa nosotros recabamos información, ¿no? O damos más o menos cuáles son las necesidades, ¿no? Para implementar una base de datos a la institución o la persona que quiera o a un negocio, ¿no? Después vamos con recolección de análisis de requisitos, que esta parte es exactamente como dice su nombre, recolección y análisis de requisitos, ¿no? En esta parte nosotros más que todo hacemos un trabajo de campo, en el sentido de que nosotros tenemos que ir, ¿no?, a la institución o al lugar donde se desea implementar esta base de datos para hacer una entrevista al personal, los datos que desea almacenar, qué sé yo, ¿no? Entonces esta es la parte de un trabajo de campo, ¿no? Más que todo se podría decir que es una etapa de estadística, ¿no? Porque podemos recabar información. Aquí tenemos, mira, mi entrevista al personal de la empresa, o observación del funcionamiento de la empresa, ¿no? Como les decía, es un trabajo de campo. Después vamos con el diseño de base de datos, que es esto lo que realmente nos tiene que interesar. Después de hacer ese proceso, ¿no?, el proceso anterior, vamos a seguir con el diseño de base de datos. Esta etapa es más que todo para saber más o menos qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? O cómo vamos a responder a lo que anteriormente hemos investigado, cómo vamos a implementar una base de datos, qué sistema gestor de base de datos se adecua, ¿no?, a la institución, ¿no?, que anteriormente hemos ido a hacer una entrevista o un trabajo de campo, como les decía, ¿no? En esta etapa tenemos tres fases. Perdón que me había ido, ¿sí? La etapa consta de tres fases: el diseño lógico, el diseño físico, el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, en ese orden, ¿no? Porque no se puede ir de lo físico a lo conceptual. Entonces necesitamos saber los conceptos, después se va al diseño lógico, luego al diseño físico. Vamos con el diseño conceptual. ¿A qué se refiere? Es la fase conceptual que tiene como objetivo crear un esquema conceptual, ¿no ven? Aquí estamos creando un esquema conceptual de una base de datos. En nuestro caso, durante la materia va a ser una base de datos relacional, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta de Microsoft, SQL Server, ¿no? Después vamos al diseño lógico. Esta etapa es donde nosotros vamos a trabajar un poquito más, ¿no?, en el aspecto de que en el diseño lógico ya vamos a enmarcarnos en el campo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos saber para desarrollar una base de datos. Esta parte es un proceso que vamos a necesitar de más atención. Esta etapa es donde el desarrollo de una base de datos es primordial, ¿no? Porque aquí hacemos una transformación del modelo conceptual al modelo lógico. Pasamos por las normalizaciones, las distintas fases normales, porque en este caso nosotros vamos a llevar, ponte
3 o 4 fases normales: primera fase normal, segunda fase normal, tercera fase normal, cuarta fase normal, ¿no? Esto se hace con el fin de que no caigamos en redundancia de datos, ¿no? Que no caigamos, digamos, en eso de almacenar datos repetidos, se podría decir, ¿no? Para ese es el fin. Entonces, de esta manera se puede responder de manera óptima a las exigencias de la empresa, ¿no? Porque no podemos estar incurriendo en esas falencias, ¿no? Para implementar una base de datos. El diseño físico, esta es la parte donde nosotros ya vamos a poder ver más o menos físicamente. En este caso, en nuestro caso, va a ser el entorno SQL Server. Vamos a poder ver, digamos, el diagrama de entidad-relación, ya más o menos cómo se enlazan las entidades, ¿no? Una, dos a una. Aquí vamos a saber, en el anterior igual, las normalizaciones, las cardinalidades que tienen las entidades, ¿no? Cómo se relacionan una con el otro. Vamos a también jugar con las llaves primarias, llaves secundarias, que posteriormente en las siguientes clases vamos a llevar, ¿no? Y desarrollo e implementación de una base de datos. Aquí la etapa de implementación y optimización consiste en realizar la carga de los datos, ¿no? En esta parte, más que implementación, en la materia de base de datos 1, vamos a llegar hasta más o menos, ¿no? Hacer consultas anidadas, podemos hacer procedimientos almacenados, que son ya un poquito más avanzado, pero durante el transcurso de su vida universitaria y de la carrera, ustedes tendrán base de datos 2, administración de base de datos. Entonces, pues ahí ya más o menos van a especializar esta parte, ¿no? Nosotros vamos a llegar, digamos, a hacer una base de datos. Sí, la vamos a hacer en distintos entornos, ¿no? El entorno gráfico y el entorno script mediante código, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa en particular, ¿no? Entonces vamos a llegar hasta ahí, pero esta como la primera clase, entonces estamos solo recabando la información y enfocándonos en los conceptos básicos que necesitamos saber, ¿no? Para el desarrollo de una base de datos. Eso sería la clase, ¿no? de base de datos. Aquí está un diagrama, como les decía, aquí análisis de requisitos, diseño conceptual, lógico, físico, implementación, ¿no? Como les dije, implementación, nosotros vamos a desarrollar la base de datos, claro que lo vamos a hacer, pero posteriormente en base de datos 2 ustedes ya lo van a poder implementar y cosas así, ¿no? Para eso, muchachos, les invito a que puedan responder, tengan, ¿no? esa inquietud, o si tienen alguna duda me puedan consultar a mí y estoy dispuesto a sacar de las dudas que tengan, ¿no? Porque realmente estamos para eso, ¿no? Para colaborarles en su proceso de aprendizaje que van a tener. Para eso nosotros hemos creado un entorno virtual, que es nuestra clase, que seguramente lo están viendo ya. Entonces vamos a tener un foro, que sería donde ustedes se van a presentar. Después tendrán un foro de consultas hacia mi persona. Yo como docente podré, cualquier duda sobre el manejo de la plataforma, o puede ser sobre la clase, sobre la materia, pues me pueden consultar, estoy para colaborarles, ¿no? Después tendrán una infografía de la clase 1, que es realmente lo que se va a llevar en la clase 1, cuáles son cuáles son los temas, ¿no? Lo que vamos a llevar. Tenemos después la clase, que quien ahí están van a poder interactuar. Tenemos una biblioteca, una videoteca, que también estaremos subiendo videos. En esta sección de biblioteca podrán descargar exactamente la clase que les mostraba anteriormente, ¿no? Y muy importante, la elaboración de la tarea, ¿no? Es muy importante que puedan presentar en la fecha y hora indicada, ¿no? Porque después que pase eso, pues plataforma nos cierra y no podremos ya hacer mucho, ¿no? Pues les animo a que puedan presentar a tiempo, ¿no? La tarea. Bueno, estimados estudiantes, eso sería la clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Estaré dispuesto para sacarle cualquier duda que tengan, ¿no? Muchísimas gracias, muchachos.